estamos aqui com o José Rincón e o Francisco Lara, dois artistas espanhóis que se encontram em Sobral em função da programação da Imprima 2012. O Francisco Lara e José Rincón têm tido uma expressão muito importante dentro do mundo das artes plásticas, não só em Sobral, devido à importância que a Imprima vem tendo, mas também dentro de um contexto internacional. A participação dos dois, para nós, é de extrema importância, porque vem compartilhar conosco algumas técnicas de gravura que são de extrema importância, especialmente no mundo da produção artística contemporânea. Esse tipo de gravura se chama gravura com técnicas aditivas ou colagem e tem como novidade o fato dessa técnica não ser comum e principalmente aquilo que está sendo ensinado nas oficinas aqui em Sobral ser de criação específica do José Rincón. Rincón, em conversa, você disse que a primeira vez que você pensou em realmente se tornar artista aconteceu com 17 anos de idade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória, a sua formação enquanto artista, o que é que você acha da formação de un artista? Bueno, con 17 años tomé la determinación de dedicarme a lo que realmente me gustaba siempre, ¿no? En aquellos tiempos en España ser artista estaba mal visto, y más en la familia en la que yo vivía. Entonces siempre me busqué talleres, atelieres particulares para poder aprender. Y además de una manera casi renacentista, que era de discípulo de taller, en el que no solamente aprendías, también barrías, también limpiabas, pero aprendías el oficio de taller desde la A a la Z. Sí. Posteriormente pasé por varios maestros que tenían taller, hasta que por fin, después de dejar la carrera de empresariales que me obligaron a estudiar, ingresé en Bellas Artes. La formación en Bellas Artes fue un poco frustrante, porque después de haber trabajado en varios talleres, cuando yo llegué a la facultad tenía más expectativas de las que realmente me dieron. Y cuando me quedaba un año para acabar, me cansé y me fui. Y seguí pues con mis trabajos en otros talleres, incluso ya monté mi taller y empecé a dedicarme a los 25 años a la docencia a través de la Universidad Menéndez Pelayo en La Coruña, en Betanzos, que me dieron la oportunidad, mi último maestro y mi gran maestro, Jesús Núñez, de poder ejercer la docencia. Desde ahí hasta hoy, pues, clases, investigación, investigación, investigación. Trabajar con mis alumnos me supone un aporte de ideas, un aporte de lenguaje que yo tenía que solucionarles a ellos, con lo cual aprendía muchísimo y sigo aprendiendo. El día que no aprenda, estaré muerto. Isso é a voz mesmo de um professor. Qual seria a ideia dessa experiência do ateliê como laboratório? Como isso se transforma em desafio para o artista? Como artista, pues siempre se tiene una trayectoria. Empecé con una figuración que me preocupaba mucho, el tema social. Desarrollé ese tema hasta que hay un momento que abandonas los temas para dedicarte a ti. Y yo creo que esa fue mi mayor punto de partida para volar un poco libre. Y hasta hoy. Siempre me ha gustado
la abstracción sentida, no la abstracción la tienes que sentir, no la tienes que forzar. Y eso después de mucho trabajo sale solo, por análisis. Como é que compreendes esse sentimento? Você diz que ele sai espontaneamente, mas a arte é sentimento ou ela é fruto de uma reflexão consciente, filosófica? Como é? Pues yo creo que es fruto de todo esto, o sea, no solamente es fruto del sentimiento. Si tienes sentimiento, pero no tienes reflexión y sobre todo no tienes una preparación de lenguaje y estudio, difícilmente puedes conseguir nada. Sim. Francisco, o que é que você pensa sobre isso? Sí. Yo pienso que las técnicas artísticas, ¿no? Los oficios, son fundamentales. Es como hablábamos antes, es como aprender a escribir o a leer, ¿no? Para alguien que tiene la necesidad de contar historias, necesita aprender a leer y a escribir, ¿no? Todas las técnicas es eso, es el mecanismo que posibilita después realizar, expresar todo aquello que uno puede tener dentro, ¿no? Vocês acreditam que a produção artística ela tem a ver com aquela produção medieval da oficina mesmo, ou seja, o artista aprende fazendo, ao mesmo tempo acompanhando e seguindo passos dos mestres e dos seus mestres. Como é que vocês veem isso no mundo de hoje? Vuelvo a decir que la formación, ya sea medieval o ya sea actual, es imprescindible. Sin formación tardarías. La formación es conocimiento. Sí. Y sin conocimiento se tarda muchísimo más en evolucionar. O sea, sin conocimiento no hay evolución. Si te preocupas de aprender, llegarás antes a un punto que si no te preocupas de aprender y solamente quieres hacerlo tú solo, porque te estás perdiendo información fundamentalmente. Y esa información es fundamental para tu desarrollo. Então, a ideia da troca, do convívio, da experiência compartilhada é muito importante do ponto de vista... Por supuesto, el trabajar solo, pues quizás Morandi pues podría, yo no. Yo necesito ver, convivir, compartir, reflexionar con los demás, y eso ayuda muchísimo a la hora de crear y a la hora de tener tu propio lenguaje también, no el de los demás. A los demás hay que escucharlos y tú tienes que colar y matizar para tener tu lenguaje. Inclusive sí. La experiencia de compartir los talleres entre artistas más experimentados y artistas noveles o personas que ya desarrollan unas técnicas y otras que se están iniciando, el resultado es muy interesante, ¿sabes? Porque realmente, igual que el profesor está aprendiendo con los alumnos, entre los alumnos se da una relación muy interesante también de apoyo de aquel que está por delante, e inclusive de unos valores que no son los dominantes hoy en día, ¿no? Que es la competitividad, a ver quién saca la nota mayor. Y aquí en estos talleres se da esa experiencia de ayudar al que está empezando, al que no conoce, ¿sabes? No solo entre el profesor y el alumno, sino entre los propios alumnos. El compañero aprende del compañero. Y el compañero que a lo mejor ha entrado último, que sabe menos, también le puede aportar al que más sabe, porque son más ojos y más cerebros que el de uno solo. Exato. Ok. Nesse sentido, eu teria que perguntar
qual a função de um curso, por exemplo, uma graduação em artes faz um artista? No, pero ayuda. Ayuda porque es formación. Si luego no trabajas y no te desarrollas, si no hablas con los demás, si no lees incluso y no estás informado de lo que pasa, pues te quedas ahí. O sea, hay que estar continuamente vivo y no mirarse solo tu ombligo, sino mirar así, en Panavisión, no así en solamente un punto. Es perderte la mitad. Qual a função da crítica e da autocrítica na formação de um artista e na sua produção? Pienso que la autocrítica es fundamental, o sea, no puede valerte todo. Tienes que ser, el mayor crítico tienes que ser tú. La crítica que te viene de fuera habrá veces que te podrá gustar y veces que no te va a gustar, pero siempre tiene cosas positivas que te puede enseñar a dilucidar cosas que tú no pensaste. Pero si tú no eres crítico contigo mismo y no rompes cosas, vamos mal. Y las críticas, desde luego, siempre aporta otras perspectivas, ¿no? Otro punto de vista que a veces uno no tiene la visión de todo el campo de operaciones, ¿no? Lógicamente uno tiene la perspectiva desde su lugar y la crítica siempre va a aportar otras perspectivas que, más acertadas o menos acertadas, completan la realidad. Siempre la suma de las críticas va a dar un resultado más real de lo que está Te amplía horizonte. sucediendo. Nesse sentido, vocês acreditam que nem toda obra, nem toda pintura ou desenho ou gravura será de fato uma obra de arte? No. Las obras de arte no son matemáticas. 2 más 2 son 4, en arte 2 más 2 no son 4. Porque hay componentes como acertar, saber contar, manejar el procedimiento y saber transmitir. O sea, son muchos factores y cuando te dicen qué es una obra de arte o qué no es una obra de arte, pues aparte de ser difícil, yo creo que sí hay cosas que son de verdad y cosas que tú ves que no son de verdad y nadie puede engañarse, ni a uno mismo menos. Sim, senhores. Nesse sentido da formação, da criatividade, até que ponto a criatividade é algo espontâneo e qual é talvez a atitude mental que é precisa para se criar? Como é isso? Es difícil esa pregunta, pero la actitud es estar informado, trabajar, por supuesto sentir. Pero ese sentimiento tiene que estar apoyado, como he dicho antes, por el conocimiento, por la conversación y comunicación con lo que te rodea, y con esos factores, si no, es imposible. Diga. Sí, yo pienso que estoy de acuerdo, la creatividad necesita de un proceso, ¿no? Y es fundamental el trabajo, la dedicación, la constancia. Y es famosa la frase de Picasso, ¿no? Que era un enorme trabajador, ¿no? Sí. Decía que es bueno que cuando llega la inspiración que te coja trabajando, ¿no? Sí. Entonces, pienso que las personas que trabajan con oficios artísticos aprenden a mirar, ¿no? Sobre todo aprenden a ver cosas o situaciones, realidades que ni todo el mundo ve. Esa es la diferencia históricamente también, ¿no? de
de aquellos que han sido la vanguardia de ciertos conocimientos que no eran tan empíricos, ¿no? Tan científicos. Y pienso que es fundamental el trabajo y el desarrollo de los oficios que produce una alquimia. Sucede mediante el trabajo, aquel trabajo transforma a la persona. Sí. Es un proceso alquímico, ¿no? Y uno, no sé, la experiencia de crear, uno la percibe. Yo pienso que uno siente cuando ha dado con la cosa, aquella obra redonda, aquella obra que es así, no puede ser de otra manera. ¿Sabes? Es un sentimiento difícil de explicar, especial. Yo pienso que de alguna manera somos parte de un todo, simplemente somos antenas conectadas en este universo y es cuestión de tener limpios los canales, ¿sabes? Y uno, yo pienso que fuera del taller, una vez que aprende a mirar, está trabajando cuando viaja, cuando pasea, cuando habla con las personas, ¿sabes? No sé, los sentidos están trabajando y las cosas están tomando forma. No se pinta o se graba solo en el taller. Eso. Se pinta y se graba cuando se vive. O sea, tu cerebro aprende a mirar, a sentir. Luego no es tan fácil llevarlo a un lienzo, llevarlo a un grabado. Y como te decía antes, hay veces que se acierta y hay veces que no se acierta. No es un trabajo matemático, es un trabajo que muchas veces puedes estar trabajando y que no aciertes con lo que tú quieres. Sim, sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes o desejo de expressar e o como expressar e com que expressar não interagem como se deseja, não é? Nesse sentido, qual a novidade da técnica que está ensinando aqui em Sobral? O que é que tem de diferente do percurso das técnicas de gravura aditiva? En mi formación como grabador, siempre en la enseñanza ha sido un poquito como de secretismo. Yo no te enseño esta técnica porque entonces me copias. Eso es de mezquino. Eso no es de artista. Eso es de secreto. Entonces, yo siempre he pretendido, aparte de enseñar, facilitar las cosas. Entonces, con esta técnica, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues en vez de que sea dificilísimo hacer cualquier cosa, ponerlo fácil. En el Collagraph, que sí, bueno, es un principio de los años 50 en Estados Unidos, pues sí, se dio el primer paso. Pero es complicadísimo, es lento, es farragoso a la hora de estampar. ¿Por qué no lo hacemos fácil? Esto es lo que he estado investigando toda mi vida, en facilitar las cosas, con el conocimiento del procedimiento y de los materiales que se usan. Y con ese conocimiento facilitas el trabajo de los demás y el mío. Claro. Claro. Quais são os materiais que podem fazer parte dessa gravura? Prácticamente todo lo que sea plano y texturado. Então, se nós buscarmos no cotidiano aquilo que temos, que tem, que seja plano e que tenha textura, pode fazer parte dessa colagem. Neste caso, para casi criar, todo lo que nos rodea en este estudio podría utilizarse. Sim. Os tecidos. Seria uma técnica de reciclagem? Bueno, cuando eres artista, más que reciclaje es necesidad. Entonces, quizás la necesidad te obliga a reciclar. Sí. Sí, puede que sí, pero vamos, es siempre los oficios artísticos y más los artistas. Sí. Es artículos de Bellas Artes. Por ser artículo de Bellas Artes, vale 3 veces más. Pero si usas un artículo cotidiano o incluso de una tienda industrial, no vale tanto. Exacto. Y funciona exactamente igual. Lo que tiene que funcionar es la cabeza.
No, vamos a ver, es el mismo ejemplo. Si a Picasso le dan un lápiz y un papel muy malo, va a hacer una obra de arte. Si a mí me dan los mejores óleos, los mejores pinceles, el mejor lienzo, yo nunca le voy a llegar a esta altura. No son los materiales solamente, es la inteligencia. Só para terminarmos, ontem falou sobre a anarquia. Poderia me explicar o que é que a anarquia tem a ver com a produção? Toda. O sea, el arte sin libertad no existe. Existe la copia de. Sí. O existe la moda de. Entonces, no, si tú te dedicas a una profesión como esta, que es absolutamente libre, y te están marcando qué es lo que hay que hacer para vender en el mercado, yo soy anarquista de siempre entonces. Yo por ahí no voy a pasar, yo no soy artista o intento ser artista para que me marquen lo que tengo que hacer. Y creo que la libertad, sin libertad es muy difícil crear y ser auténtico, que creo que es una de las normas básicas para realizar o intentar realizar una obra de arte. Os dois têm vindo ao Ceará e conhecem o Brasil desde a década de 90. Que tipo de diferença sentem? Ou está igual? O que é que pensam sobre este nosso lugar? Sí, desde meu primer viaje no ano 95, ¿no? Até aquí, a mudanza es así espectacular, espectacular. Hablo en español. Cuando uno pasea por las calles, ¿no? Y ve, hoy visitamos un instituto de enseñanza media, ¿no? Y estuvimos en una ciudad vecina de Sobral. Es maravilloso. O sea, la transformación, un problema que había de un país que no cuidaba a sus niños y que era un problema serio, muy importante, ¿no? Quizá en muchos países de América Latina, ¿no? Aquello fue resuelto de una manera muy inteligente, ¿no? Y esa es la cosa que quizá más nos ha llamado la atención. O sea, el crecimiento personal, el desenvolvimiento personal, que no es exactamente el desarrollo económico, ¿sabes? Entonces, las mudanzas fueron muy inteligentes y pienso que Brasil está en el camino cierto y con una perspectiva de futuro muy interesante. Yo pienso lo mismo que don Francisco Lara. E as artes? E como é que estão as artes? Pues en eso quizás Francisco te puede hablar más que yo porque viene con más asiduidad a Brasil. Francisco, los artistas que yo conozco de Brasil son los artistas de Fortaleza y la verdad es que últimamente no he visto lo que hacen, no tengo mucha información. Quizás tú pudieras... Sí, así. En el mundo Brasil está de moda ahora mismo, ¿no? Brasil es una marca que las personas llevan, inclusive en la ropa, andando por ciudades de cualquier lugar, ¿no? Cualquier ciudadano de África, incluso, tiene en la cabeza Brasil y las políticas que aquí suceden, ¿no? Sin embargo, no se encuentra en el mundo el arte brasileño representado en ese nivel. Ahora en Madrid va a haber una exposición muy importante, creo que es de Sildo Meireles, en el Museo Reina Sofía, ¿no? De Madrid. Sí. Eso es importante. Bueno, eso debería estar sucediendo de una manera más... Y no sé, durante años mi percepción era que Brasil lanzaba al exterior, ¿no? A las ferias, así en general, generalizando, ¿no? Sí. No voy a mencionar a nadie, ¿no? Artistas que imitaban el arte internacional que se hacía en otros lugares. Mientras que mi percepción era que la realidad de aquí, el arte de raíz, ¿no? Sí.
tenía una fuerza impresionante y que no se veía en el mundo, ¿no? Y yo pienso que ahora es un buen momento para dar ese paso, ¿no? Con los gobiernos progresistas que han ampliado realmente las posibilidades de desarrollar trabajos. No cenário internacional, os grafiteiros brasileiros têm tido uma grande expressão. Há um movimento paulista de grafiteiros que se chama underground art, né? E the lost art, né? E eles têm tido uma repercussão surpreendente nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. Agora, dentro do mercado, eu acredito que essa sua visão é a mais realista. Quer dizer, realmente nós temos colocado para fora aquilo que é mais internacional e temos, em grande medida, não dado espaço para aquilo que seria, de alguma forma, nativo ou identitário do Brasil. Sim. Aí eu pergunto só, assim, acham que o processo de globalização, ele faz essa arte internacional ou é importante essas identidades próprias? Yo no pienso que el arte que se hace en España tenga que ser marcadamente español, o el arte que se haga en Francia tiene que ser marcadamente francés. Yo creo en el arte simplemente. ¿Que lo identitario puede ayudar a desarrollar? Sí, pero no lo veo tan importante, yo personalmente, ¿no? Claro que Paco tiene otra visión. Que sí, también... yo tengo otra visión más historicista. Pienso que la tradición, la cultura de un territorio, lógicamente, influye, ¿no? Y yo no siento, para bien o para mal, yo no siento igual que algunos artistas orientales, o en fin, no me emocionan, ¿no? Entonces es una cuestión. Y aquí yo, no sé, siento una cultura más cercana, no sé, me aflora la emoción con más facilidad. Eso es percepción, ¿no? Personal. Claro, no, me refiero a lo que es la creación artística, ¿no? Uno se identifica, no se identifica, claro, en fin, por supuesto. Tiene más... El arte es libre. Claro, exactamente. Si no... Então, dessa conversa, me parece que nós temos um grande desafio a ser lançado, não é? Sim. Que é, na realidade, colocar os artistas de tal forma que eles possam dialogar entre si sem fronteiras, sim, não é? Em que a criatividade, a liberdade de expressão, ou essa anarquia, não é? Ela esteja presente, ela esteja induzindo e conduzindo processos criativos. E desde este estudio vamos fazer esse pedido ao universo que aconteça. Em grande medida, eu acho que é por aí, não é? Temos que aproveitar as oportunidades e realmente lançar o desafio a todos. Sobral News em Debate fica por aqui.